Shalom Javerim, les habla el rabino Yosef. Damos gracias al Eterno porque estamos una semana más en torno al comentario de la Torá, la Parashá, la porción de esta semana. Y también, ¿cierto? Hacemos un link, una unión con algún pasaje del Brit Hadashah en el contexto de la sección Be'er Yaakov, el pozo de Jacob. Sacamos de ahí, ¿cierto? Del Brit Hadashah algo también para nuestras vidas, en alusión a aquella preciosa conversación que tuvo nuestro bendito Mesías con la mujer de Shomron, la mujer samaritana. Para esta semana, la semana del día 5 del mes de Tamuz del año 5780, corresponde a la Parashá Korah, o, o como se dice en castellano, en nuestra Biblia hispana, ¿cierto? Coré. En hebreo se dice Korah. Y se encuentra en el libro de Números. Esta para allá va del capítulo 16, 1, hasta el 18, 32. ¿Y qué llama la atención? Eh, esta, esta para allá nos relata un hecho que se va a unir a una cadena de hechos en los que se muestra, ¿cierto?, eh, lo negativo del ser humano, ¿verdad? Que es esta manera impulsiva de actuar, es esta manera irreflexiva, ¿cierto? Eh, y esta manera poco pensada de actuar, poco sumisa, poco humilde, que se traduce en el fondo en una rebelión, ¿cierto? Hacia las otras personas, dependiendo del contexto de la historia. Y digo que es una historia que se une a otra porque hay una cadena y hay una seguidilla de cosas que de una u otra forma muestran lo que está en el fondo del corazón de las personas. Podríamos, ¿cierto?, partir desde el tema de Nadab y Abiú, que son, ¿cierto?, dos hijos del Cohen que entran al sacerdocio y que después, ya instaurado el sacerdocio, entran a ofrecer, dice la Escritura, fuego extraño que el Eterno no mandó. ¿Okay? Eh, Después podríamos pasar al tema de la murmuración de Miriam, cuando se une Miriam con Aarón y murmuran de su hermano Moshe a causa de la mujer cushita que él había tomado, y que, como explicamos la otra vez, ¿cierto? No es Sípora, la gente cree que es Sípora, pero no es Sípora. Después viene, ¿cierto?, el tema de la rebelión de los espías, que fue la para allá precisamente de la semana pasada. Y esta semana corresponde a Korah, la rebelión de Korah, y después de esto viene otra rebelión, cuando, ¿cierto?, ponen en duda también el, el sacerdocio, la Keuná de Aarón, y tenemos el episodio de la vara de Aarón que reverdeció. Entonces, dice así nuestra Torá. La voy a leer de una Biblia hebrea. Esta es la Biblia cabalística y tiene una forma distinta de traducirlo. Dice, Baikaj Korah, ben Izhar, ben Coat, ben Leví. Dice, y tomó Korah. Aquí en realidad dice, y se ensoberbeció. Y, y ponen ellos, traducen se ensoberbeció porque ellos dicen que la palabra la cajat, el verbo la cajat, que significa tomar, en realidad quiere decir que él fue tomado por un arrebato de soberbia, y por eso tradujeron, ahora se ensoberbeció. Entonces dice, y ahora se ensoberbeció Korah, hijo de Itzar, hijo de Kehat, hijo de Leví, con Datán y Abiram, es decir, Korah no lo hizo solo, con Datán y Abiram, hijos de Eliab y On, hijos de Pelet, hijos de Rubén, y se levantaron contra Moisés,
junto con algunos de los hijos de Israel. 250 hombres, y aquí viene lo extraño, mire, eran jefes de la congregación, todos escogidos de la asamblea, todos hombres de renombre. Es decir, aquí tenemos una rebelión no menor, en realidad. Y vamos a ver qué es lo que nos quiere enseñar, ¿cierto?, la Torá con este pasaje. Dice, se reunieron contra Moisés y Aarón y les dijeron, se encargan de demasiadas cosas ustedes. Si ven que toda la congregación es separada, cada uno de sus miembros, y el Eterno está en medio de todos nosotros, ¿por qué entonces ustedes se levantan por encima de toda la asamblea del Eterno? Cuando Moisés escuchó esto, cayó sobre su rostro y habló a Coraj y a toda la compañía. Fíjese, a toda la compañía. O sea, ya dijimos que él no estaba solo. Diciendo, en la mañana el Eterno mostrará quién es de él y quién está separado, y lo acercará así. Aquel a quien él escoja, lo acercará así. Hagan esto, tomen incensarios, Coraj y toda su compañía. Pongan fuego en ellos y echen incienso sobre ellos. Mañana en la presencia del Eterno. El hombre a quien el Eterno escoja será el que sea santo. Eso les bastará, hijos de Leví. Entonces, ¿qué sucede acá? Vemos una rebelión, ¿cierto?, de parte de Coraj, con varios más, con una compañía, y el resultado de esto fue, ¿cierto?, que Coraj y toda su compañía fue tragada por la tierra. No se explica en la Torá que descendieron, ¿cierto? Los rabinos explican que descendieron a la Gehenna o al Geinón, al fuego, ¿cierto?, al fuego del centro de la tierra. La Torá nos habla de muchas formas, nos habla en forma directa, en forma indirecta, nos habla a través de alusiones, ¿cierto?, a través de insinuaciones. Y aquí hay un hecho muy curioso, muy curioso. La Torá menciona, ¿cierto?, que como resultado de esto y del enojo del Eterno, Coraj y todo su séquito y toda su compañía descendieron vivos al infierno, a la Gehenna. Y la verdad es que en todas las escrituras, desde el Bereshit, ¿cierto?, desde el Génesis hasta Revelaciones, solamente hay dos personajes que descienden y que son lanzados vivos en el fuego. Uno es Korah, ¿cierto?, y el otro es el Satán, en el libro de Revelaciones. Dije yo que la Torá nos habla incluso a través de insinuaciones. Y lo que claramente nos insinúa, ¿cierto?, es que toda rebelión tiene un padre, ¿cierto? Y toda rebelión tiene una inspiración, incluso aun cuando sea una aparente buena intención. Porque fíjense ustedes lo que dicen. Ustedes hacen muchas cosas y ustedes se encargan de muchas cosas. ¿Por qué ustedes tienen que ver todo esto si todos somos santos, si todos estamos separados? Y eso parece, ¿cierto?, una buena intención, una intención loable. Alguien podría decir que incluso Coraj estaba preocupado, ¿cierto?, de que Moisés y Aarón no trabajaran tanto y que la carga, en el fondo, se distribuyera mejor, se pudiera distribuir mejor. Es decir, él estaba pensando en aliviar la carga de Moisés. Pero hay una cosa que no se nos puede olvidar, es que el corazón del hombre es engañoso. Y a veces nuestras intenciones salen de nosotros disfrazadas de ángel de luz. Pero la inspiración y el motor que mueve esa acción viene inflada desde la Gehenna, desde el infierno. Entonces, porque en definitiva, si nosotros, ¿cierto?, examinamos este caso, estos son casos de rebelión. Y toda rebelión, ¿cierto?, tiene un padre que efectivamente, ¿cierto?, como la Torá nos enseña, no es nuestro padre. Imagínense lo que dice Filipenses 2,
haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Yeshua el Mesías, ¿cierto? Y habla de toda su entrega, el despojarse de su estatus, de su gloria y hacerse hombre. Haya pues en vosotros este mismo espíritu, y no lo contrario, no lo contrario. Entonces, ¿qué debo entender? De que toda rebelión tiene una génesis, parte de un personaje y parte de un lugar específico. Y este personaje es el Satán, sin duda, eso lo enseña la Escritura. Y este sitio de donde sale, ¿cierto? Parte desde la misma Gehenna, para que nosotros tengamos mucho cuidado con esto. ¿De qué debiera yo tener cuidado? Que la Escritura aquí me dice, ¿cierto? Habla de Coraj, dice, hijo de Leví, dice, con Datán y Abiram. Y empieza a mencionar, ¿cierto?, a otras personas, en el versículo 2, y fueron contra Moisés. En el verso 6 dice, hagan esto, tomen incensios. Coraj y su compañía. Entonces, la Torá nos enseña a nosotros, ¿cierto?, que hay, la verdad es que Dios nos enseña en los rabinos, Dios inventa y crea el remedio antes de que aparezca, ¿cierto?, la enfermedad. Entonces, hay aquí dos palabras que a uno, ¿cierto?, lo debieran poner en alerta. Aparece aquí, ¿cierto?, junto con, dice, hijos de Leví, Coraj, hijo de Izar, hijo de Keat, hijo de Leví, junto con Datán y Abiram, ¿cierto? Y esa idea se confirma en el verso 6, Coraj y toda su compañía, ¿cierto? Y eso nos manda, ¿cierto?, al episodio cuando nuestro padre Jacob está dando la bendición a sus hijos. Fíjense lo que dice acá. Esto está en el capítulo 49, verso 6 del libro del Génesis. El verso 1 dice, y llamó Jacob a sus hijos, y dijo, juntaos y os declararé lo que ha de acontecer en los días que vienen. Y comienza a hablar de cada uno de sus hijos. Pero mire cuando llega a Simón y Leví, dice, Simón y Leví son hermanos, armas de iniquidad son sus armas. Mire, en su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Entonces, ¿qué cosas yo tengo que cuidar para no entrar en este problema y no caer, ¿cierto? Como lo dice el Brit Hadashah vuelve a mencionar a Korah. ¿Qué cosas yo debo? Porque en realidad hay actitudes nuestras que son alimentadas por ciertas situaciones o por ciertas personas o por ciertos comportamientos. Por ejemplo, aquí dice que, o sea, para que un padre opine así de su hijo, es que un padre tiene que tener un acabado conocimiento de sus hijos. Escuchen esto porque después vamos a hacer un puente con lo que nos va a enseñar el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento. En el 49 es Jacob el que va a dar la bendición a sus hijos. ¿Quién conoce a sus hijos mejor que el padre? Nadie. Nadie. Y aquí el padre, hablando y mencionando a sus hijos, cuando habla de Simón y Leví, dice que sus armas son de iniquidad. Dice, en su consejo no entre mi alma. Es decir, si yo algún día voy a pedir un consejo, yo te puedo asegurar que a Simón y Leví no se lo voy a pedir. Mire lo que dice la Escritura. Como para que un padre piense eso de su hijo, es que tiene que ser mucho. Si yo, Jacob, el padre Jacob, algún día necesito un consejo, lo voy a pedir de cualquier otra persona, pero Simón y Leví no se lo voy a pedir. Porque sus consejos son nefastos. Sus armas son armas de iniquidad, ¿verdad? Y, y después dice algo peor todavía. Dice, ni mi espíritu se junte a su compañía. Es decir, yo al lado de ellos no quiero andar. No quiero que me den consejo al lado de ellos. Yo no quiero andar. No quiero que nadie me vea al lado de ellos porque me va a relacionar con ellos. Tenemos nosotros un dicho que reza, ¿cierto? Dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, lo más probable que pasó acá, ¿cierto? Porque esta compañía no se unió a él, a Korah,
Datam, Abiram y todos ellos, ¿cierto? Eh, dice, y On, hijo de Pelet, hijo de Rubén, no, ellos no se unieron de la noche a la mañana ni en forma espontánea. Aquí hubo un consejo, hubo una conversación, hubo un convencerlos, ¿cierto? De que, ¿por qué Moisés tiene que mandar sobre nosotros si todos somos santos? En la iglesia del Señor, en el pueblo del Señor. ¿Por qué tienen que haber autoridades si todos somos santos? Porque Dios puso a las autoridades. Por eso. ¿Y saben qué? Entendemos, ¿cierto? Ahora que estamos hablando de esto, entendemos por qué el Satán fue expulsado de ahí arriba. Porque en él hubo este mismo sentir. Pero ¿y por qué él tiene que mandar? Hay un pasaje que habla de él, ¿cierto? Y que dice, pondré mi trono al lado de él, junto a las estrellas. ¿Por qué él tiene que estar más alto que nosotros? ¿O por qué él tiene que estar más alto que yo? Dice la Escritura, dando una descripción del Satán: perfecto eras en todos tus caminos, hasta que se encontró en ti maldad. Es decir, el corazón es cosa seria. Usted puede tener las mejores intenciones todos los días y un día algo se filtró. ¿Por qué? Porque recibió un consejo malo y anduvo en compañía, ¿cierto?, de malas personas, de malas personas. Y eso es lo que dice nuestro padre Jacob acá. Dice, ¿cierto? Si yo necesito, voy a parafrasear, si yo necesito algún día un consejo, a Simón y a Leví no se los voy a pedir, porque su forma de actuar es inicua, ¿cierto? Y, y en su compañía yo no voy a andar. O sea, yo no quiero que a mí me vean junto con ellos. No quiero que me relacionen a ellos. O sea, donde ellos estén, yo no voy a estar. Miren qué terrible es esto. Donde ellos estén, yo no voy a estar. Entonces, nosotros debemos entender, ¿cierto? El Salmo 1, por ejemplo, dice, feliz el varón que no anduvo en consejo de malos, en consejo de malos, no estuvo en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia y en su Torah medita de día y de noche. Entonces, ¿qué debemos nosotros cuidar? Como cuando nuestra madre o nuestra abuela nos decía, cuidadito con las juntas. ¿Con quién te juntas? ¿Con quién te reúnes? ¿Con quién conversas? ¿Y qué conversas? ¿De quién pides consejo? ¿De quién pides consejo? ¿Se fijan ustedes? Entonces aquí tenemos ese problema. Esta es la génesis de esta rebelión. Las conversaciones que tuvieron antes. A lo mejor, ¿cierto? Korah invitó a Datán y a Abiram y a On, oye, vayan a tomar tecito en mi casa, vayan a tomar once en mi casa, vayan el sábado después de Shabbat, vamos a hacer Abdalá en mi casa. ¿Y qué conversan? ¿Qué conversaban? ¿Qué conversaban? Esto, consejo de malos. A eso se le llama consejo de malos. Y a mí me llama mucho la atención que personas que llevan años conociendo al Señor, primero, se presten para esto, para dar consejos malos y consejos de malos, ¿cierto? Y que frecuenten compañías no beneficiosas. Le podría decir en qué va a terminar eso, ¿cierto? Le podría anticipar en qué va a terminar eso, en una rebelión, en una rebelión. ¿Okay? Entonces, cuidado con esto, cuidado con las rebeliones, cuidado en el fondo, los rabinos explican que Korah quiso tomar lo que no le correspondía nomás, no le correspondía. A pesar de que Moisés lo trata de convencer, ¿a ustedes les parece poco? Porque todos estos son hijos de Leví y juntos a hijos de Rubén. Y le dice a Korah, o sea, ¿a ustedes les parece poco que el Dios de Israel los haya separado del resto de la congregación de Israel para acercarlos a Él, para que estéis en el servicio del Mishkan, del tabernáculo? ¿A ustedes esto les parece poco? ¿A ustedes les parece poco esto? ¿Se fijan? Entonces, si ellos eran hijos de Leví, si eran levitas, si les correspondía, ¿cierto? Como lo enseña después, años después la escritura, que David ordenó, ¿cierto?, por casas, si en ciertas
periodos del año les correspondería a ellos, como todos los hijos de Leví, ministrar el templo? ¿Cómo tuvieron en poco aquello? No, es que quisieron más. Por eso enseñan los rabinos que Coraj y su compañía quiso tomar lo que no les corresponde. Los que somos siervos del Señor nos hemos acostumbrado, o nos tenemos que acostumbrar, a trabajar con gente que vive todo el tiempo pensando que ellos lo pueden hacer mejor que nosotros. Pero por alguna razón que nadie entiende, Dios no los escogió a ellos. Entonces, cuidado con esto, ¿verdad? Fíjense ustedes lo que dice el libro de Proverbios. El libro de Proverbios, capítulo 17, verso 25. El hijo necio es pesadumbre de su padre y es amargura para la que le dio a luz. Entonces, ¿qué tipo de hijos somos nosotros? Porque un hijo que se levanta contra la autoridad y que se revela contra la autoridad, digamos una autoridad a 1 metro, ¿cierto? Yo tengo autoridades a 1 metro, tengo autoridad a más metros y tengo una autoridad que está en los cielos. Y las autoridades que yo tengo aquí, ¿cierto? Sin duda, el Eterno las puso. Para mi bien o para mi mal, el Eterno las puso. El Eterno es quien pone reyes y quita reyes, ¿cierto? Rab Shaul dice que hasta los jueces están puestos por Dios, ¿verdad? Y, y va a depender si tú guardas la ley o no la guardas, ¿cierto? La percepción que tengas del juez. Si un juez bueno o un juez malo, depende cómo te comportes. La ley no está dada para el bueno, está dada para el transgresor de la ley. Y acá tenemos, ¿cierto?, un pasaje que nos llama a qué tipo de hijos nosotros somos. ¿Por qué nuestro padre Jacob, ¿cierto?, dice esas palabras duras? Eso lo podemos mirar desde el punto de vista del padre, pero imaginémoslo desde el punto de vista del hijo. ¿Cómo se sentiría un hijo? ¿O cómo se sintió Simón y Leví cuando de los labios de su propio padre, un anciano ya, ¿cierto?, salen estas palabras? Salen estas palabras. Tiene que haber sido doloroso. Y eso es lo que genera la rebelión en el corazón del hombre. Al final genera dolor, genera pérdida, genera llanto. ¿Por qué? Porque no paramos antes, porque no hicimos el trabajo de examinar nuestras vidas. Imagínense qué sintió Simón y Leví cuando oyó esto. Yo a ustedes ni un consejo les pediría. Y ojalá que nunca me vean al lado de ustedes, de sus propios hijos. Y es por eso, porque están en la categoría, ¿cierto?, de este hijo que aparece en el libro de Proverbios 17:25. El hijo necio es pesadumbre para su padre, es un dolor para su padre. ¿Qué nos puede decir el Brit Hadashah? El Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, en el libro de Lucas, capítulo 15, ¿cierto? Verso 11. Tenemos aquí el conocidísimo pasaje o la conocida historia del hijo pródigo. También dijo Yeshua, hubo un hombre que tenía 2 hijos y el menor de ellos, Lucas 15:11, el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden como herencia. Y les repartió los bienes. Y se fue. Todos conocemos, ¿cierto?, el devenir de esta historia, en qué termina. Este hijo tomó lo que le correspondía, que entre paréntesis no le correspondía, porque la ley establece que le corresponde sí y solo si su padre muere. Pero él dijo que le correspondía. El padre, como todos nosotros los padres, llega a un punto en que no queremos discutir con nuestros hijos, ¿sí? Cedemos en realidad. Y este padre cede, ¿cierto?, ante el requerimiento de este hijo, se va, se malgasta todo lo que tiene y, como estamos diciendo, ¿cierto?, como hemos dicho recién, esa rebeldía en su corazón, porque en realidad, fíjense en el corazón del hijo, si la ley estipula o estipulaba de que la herencia me corresponde solo si mi padre muere, si yo le digo a mi padre, entrégame lo que a mí me corresponde, en otras palabras le estoy diciendo, en mi corazón, tú ya estás muerto. Mire qué terrible. Eso es lo que sucede cuando nos rebelamos, cuando no reconocemos la autoridad que tiene Dios sobre nosotros, o que Dios ha puesto sobre nosotros. Es una rebelión. Y acabamos de decir que toda rebelión al final
trae ruina. La rebelión en el corazón del hombre trae ruina. La rebelión en el corazón del Satán le trajo, ¿cierto?, una ruina, y todavía no vemos el final. Recuerden lo que dijimos al principio de esta parashá. Solamente 2 personas han sido enviadas vivas al corazón de la hiena, Koraj y el Satán. Entonces este hijo tiene esta en su corazón, tiene esta rebelión contra su padre. Se va con el dinero, se malgasta todo el dinero y después dice que vino hambruna a aquella zona, no hallaba cómo mantenerse, se puso a trabajar cuidando cerdos, no hallaba, no hallaba con qué llenar su estómago, pensaba incluso comer de la comida de los cerdos cuando entra en razón, ¿cierto? ¿Y por qué yo quise poner a este hijo? La verdad es que hay una mala, como lo he enseñado otras veces, una mala comprensión del hijo pródigo. Nosotros tenemos al hijo pródigo como el héroe de esta historia. Pero si usted se fija bien y es cuidadoso, el hijo pródigo es el hijo que aparece en Proverbios 17:25, el hijo necio, que trae pesar al corazón de su padre. Y resulta de que hasta hemos cantado, hazme Señor como al hijo pródigo. Y el hijo pródigo es el hijo rebelde. No, pues, yo no quiero ser como el hijo pródigo. Yo no quiero rebelarme contra mi padre. Yo no quiero rebelarme contra la autoridad. Yo no quiero salir de la casa de mi padre. No quiero hacer mal uso de los bienes de mi padre, en lo que ha trabajado mi padre toda la vida. No quiero hacer mal uso de eso. No quiero malgastar la herencia de mi padre. Mi padre no trabajó toda la vida para esto. ¿Trabajó mi padre toda la vida para verme en esta situación ahora? Lejos de él, lejos de casa, lejos de los bienes, lejos de la alegría, lejos de la seguridad, del calor de mi hogar, en medio de cerdos, comiendo lo que comen los cerdos. ¿Para eso trabajó mi padre? ¿Acaso eso no es producto, sino de una rebelión interna en mi corazón? ¿Por qué estamos en la situación que estamos? Por rebeliones en nuestros corazones. Por rebeliones en nuestros corazones. Es decir, yo no quiero ser como el hijo pródigo, no sé usted, pero yo no quiero ser como este hijo necio. No quiero decirle a mi padre, en mi corazón tú ya estás muerto. Todo lo contrario, todo lo contrario. No quiero salir como el siervo que le correspondía, ¿cierto? Después de 6 años, el año de Shemitah, el siervo se tiene que ir. Pero si el siervo consideraba que su amo era bueno, le había dado mujer y le daba hijos, él le podía solicitar a su amo quedarse, y el amo le ponía un aro en su oreja para, ¿cierto? Le perforaba la oreja para dar testimonio. Él es siervo, pero voluntariamente, no porque yo lo obligo. Él quiere estar conmigo, no se quiere ir del lado mío. Ese tipo de hijo tenemos que llegar a ser. Ese tipo de hijos. Este hijo, después de una experiencia amarga, porque la rebelión genera amargura, la rebelión te lleva a sentirte solo. ¿Por qué estoy solo? ¿Por qué todos se alejaron de mí? Es por la rebelión de tu corazón. No es otro problema. Nadie se ha puesto de acuerdo para dejarte solo. Tú te aislaste, tú te quedaste solo. ¿Por qué? Porque te levantaste contra quien no debías levantarte. Y esa soledad te ha generado amargura profunda, te ha generado tristeza, te ha generado lágrimas, te ha generado llanto. Hay una sola forma, ¿cierto? ¿Cómo curarlo? Este hijo se levantó. Que esto es lo único bueno que hizo este hijo, entre paréntesis. Este hijo se levantó, primero pensó, estoy mal lo que estoy haciendo. Estoy mal lo que estoy haciendo. En el verso 17, en el verso 25 del capítulo 17 de Proverbios dice que es pesadumbre para el padre. Poco nos detenemos a pensar lo que sintió el padre cuando él le dijo, dame la herencia. ¿Cómo se sintió el padre? ¿Cómo se siente nuestro Avino, nuestro Padre Celestial, con las rebeliones en nuestros corazones? ¿Cómo se siente? Nos detenemos a pensar, ¿qué sentirá mi papá? ¿Qué pensará mi papito de esto que estoy haciendo? Por eso digo yo, dije al principio, el corazón humano es engañoso. Porque aquí Koraj, al parecer, tiene una buena intención.